Siempre la ha habido. De hecho, no es algo nuevo. Yo soy de la promoción del 92-96. Y en aquel entonces, simplemente por poneros un referente a nivel histórico, en aquel entonces estábamos en una media de 140 por aula. Yo empecé a dar clase en el 2000, bueno, antes, pero en realidad con contrato digamos que en el 2003, y en licenciatura la media, entre repetidores y todo, llegaba a alcanzar los 150 alumnos. De hecho, en una asignatura anual, que era Historia del Periodismo Español, no sé si es el récord absoluto, pero yo tuve 186 en un solo grupo. Así que si es masificación, sobre todo desde el punto de vista de la evolución, siempre ha habido en esta facultad, ha sido uno de los grandes problemas. Y de hecho, con la implantación del grado, pues era un problema que se debería haber solucionado desde antes, pero estamos en camino. Pues en realidad es en las tres igual, porque depende, es decir, cuando se planificaron los grados actuales, los que entraron en vigor con Bolonia, lo que se intentó en aquel momento, cuando se desarrollaron los planes, fue atender a la enorme demanda que había de cada una de las titulaciones. Eso hizo que, sin variar el número de grupos que ya había, es decir, 8 en periodismo, 3 en audiovisual y 3 en publicidad, se intentara dar cabida a toda la posible demanda, que era elevadísima y sigue siendo elevadísima, que entonces podría tener, pero evidentemente intentando ajustar un número razonable por aula. En aquel entonces pensaban que el número razonable podría ser 80, y probablemente no hubiera sido una cifra mala si no se hubiera, o si hubieran contado con lo que ocurre después, es decir, no son los 80 que entran en primero, son los 80 que entran en primero, más los repetidores, más los Erasmus, más, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hacía, sobre todo, que en las básicas, en donde no se puede poner un número clausus en plan de hasta aquí y se acabó, pues hubiera profesores que ya en primero, segundo, incluso tercero se encontraban con 120, 110, etcétera, etcétera. Entonces sí que es un problema, pero un problema común a los 3 grados, porque aunque el número de matriculados, del número de admitidos en audiovisual y publicidad es notablemente inferior, a la hora de dividir en los 3 grupos que tienen, realmente el número de media de alumnos es el mismo, a todos. O sea, desde mi punto de vista, y esto es una cuestión mía personal que yo creo que comparto con prácticamente casi todo el profesorado y bueno, y con el equipo de Canal, la masificación es un problema muy serio, sobre todo porque afecta a la calidad de la enseñanza, afecta también a la calidad de las prácticas que podéis tener, a las prácticas internas dentro de la propia facultad. Es decir, pues imaginad, los de audiovisual no pueden bajar 80 a un plató de televisión porque caben difícilmente 20, o a un estudio de radio, por ejemplo, donde con 5 personas ya está saturado. Es decir, es un problema muy serio y es un problema que hemos intentado hacer ver, no solo nosotros, sino incluso equipos de canales anteriores han intentado hacer ver tanto al decanato, al rectorado como a la Comunidad de Madrid. El problema es que son cifras, son ingresos y no es una cuestión de que la facultad no quiera. La facultad siempre ha querido reducir el número de alumnos, incluso digamos que aunque se pueda ver como una medida restrictiva, es decir, como que intentamos limitar el acceso a la universidad, pero es que realmente para garantizar una calidad de enseñanza no podemos mantener los niveles de alumnos que tenemos en la actualidad. Por lo que comentas, parece que no solo afecta al rendimiento de los alumnos, sino de alguna forma también al rendimiento de los profesores. Pues sí, imagínate una asignatura en la que un profesor, por ejemplo, con un alto contenido práctico en su asignatura, tenga una media de 80-90 alumnos. Imagínate el hecho de tener que poner, por ejemplo, periodismo, prácticas de redacción todas las semanas y tener que corregir todas las semanas 80, 90 o 100 prácticas casi semanales. Es una locura, es una salvajada. Y ya cuando hablamos de prácticas en las que realmente requiere una dinámica por aquello de la evaluación continua, una dinámica de corrección para que sepáis cuáles son vuestros errores, para que vayáis mejorando, sinceramente con un número de alumnos tal por clase es prácticamente, vamos, de locura total para el profesorado. No solo específico, es decir, ya incluso con 40 empieza a ser complicado lo del tratamiento específico, pero con 40, 50 o 60 incluso, diríamos que las excusas en cuanto al rendimiento y a la corrección de prácticas son bastante menores. Es decir, además es un número que cuando hemos hablado sobre todo de comparativa con otras titulaciones de la universidad, en las que más desde el punto de vista de las ciencias sociales hay una media de 50 alumnos por clase, que sería el ideal, que sería aquello a lo que queremos llegar realmente. De hecho, este año, en el curso de 19-20, por vez primera en muchísimo tiempo, se ha venido reduciendo. Ya el año anterior se redujo el número de plazas de entrada en primero, pero este año, sinceramente, yo tampoco me lo creo, en el sentido de que pensamos que al final nos iban a colar la tasa de caída de matrícula que todos los años al final se desborda, pero planteamos una cifra quizá demasiado optimista. Queríamos reducir a 525, sabíamos que de ninguna de las maneras nos iban a permitir eso en periodismo, por ejemplo, pasar de 660 a 525. Es una salvajada.
Pero al final esto es como una especie de negociación de ni para ti ni para mí, nos quedamos en término medio y al final conseguimos 565. Pero con una tasa de caída de matrícula que puede oscilar entre el 20 y el 30% y que al final eso hace que no podamos controlar realmente el número de matriculados. Por eso hasta el día final de matrícula no sabíamos cuántos iban a entrar, ni en periodismo, ni en audiovisual, ni en publicidad, y este año hemos clavado las cifras.